Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobada América y también de Economía y Finanzas.net. Gracias por estarnos acompañando. En esta ocasión vamos a abocarnos a un país en particular, un país que yo quiero mucho, un país que respeto mucho, un país que voy mucho. Bueno, pues por toda América Latina voy mucho, pero este es el particular Ecuador. Y usted sabrá que en 2 semanas nada más va a haber nuevas elecciones en Ecuador, donde el presidente Rafael Correa está buscando reelegirse. Vamos a hablar de esto. Déjeme le aclaro que mi colega con el que vamos a estar trabajando, un servidor, pues los dos somos, bueno, primero que nada, críticos, en mi caso, críticos de muchas cosas de la presidencia de Rafael Correa, no de todas, se debe decir no de todas, y las voy a exponer en la actualidad. Martín Pallares, pues no sé si es considerado como totalmente crítico, opositor o qué, pero lo que le quiero decir es que en todo caso, tanto Martín Pallares como un servidor hemos sido sujetos de menciones en las emisiones sabatinas de Rafael Correa en algunas ocasiones. Obviamente que cuando menciona a algún periodista en su programa de los sábados, pues no es en buenos términos. Este ha sido el caso en el mío personal y seguramente también en el de Martín Pallares. Habiendo dicho esto, y aclarando ya las cosas, ya podemos más o menos saber qué se va a esperar. Que yo creo que por lo pronto se va a esperar bastante objetividad. Así representa a Martín Pallares. Martín Pallares es periodista ecuatoriano, viviendo en Ecuador, periodista de diario. Y bueno, pues alguien bastante conocido como un periodista serio, allá en Ecuador. Martín, ¿cómo estás? Muchos saludos. Hola Alberto, ¿qué tal? Un gusto. No sé si es aclaración, pero sí, yo me considero un periodista crítico de Correa, no me considero un periodista de oposición, porque si fuera de oposición tuviera pretensiones políticas y de llegar al poder. Es simplemente una posición crítica frente a la violación de ciertos preceptos y conceptos que yo creo que son básicos en una sociedad civilizada. Bueno, ahí está, que es lo mismo que yo por eso aclaré también, igual que yo soy crítico de las cosas que hay que criticarle. Yo creo que Rafael Correa ha hecho bastantes cosas, bastantes positivas, y bueno, vamos a hablar de eso durante los próximos minutos. Y muchas gracias de antemano por estar con nosotros, Martín. No, gracias a ti, Alberto. A ver, yo creo que la primera pregunta que te voy a hacer, todas las indicaciones que yo tengo, Martín, y a ver tú qué opinas, pero todas las indicaciones que yo tengo es que el nivel de popularidad de Rafael Correa es tanto que prácticamente tiene adelantada ya la que va a ganar la reelección. ¿Tú lo ves así? Esto lo veo yo a la distancia. ¿Tú lo ves así allá adentro? Creo que lo estás viendo bastante bien, Alberto. No solo las encuestas muestran esta popularidad fuerte de Correa. Yo creo que es casi innecesario recurrir a las encuestas. Si tú ves la gente en las calles, los comentarios, el ambiente en general del país es un ambiente bastante, digámoslo, correísta, de alguna forma. El estado de la economía es bastante bueno, el control No puede ser que nos haya caído que tiene Correa sobre los estamentos políticos y del Estado es absoluto. Entonces ha logrado configurar un ambiente muy positivo para él. Ahora, como tú bien dices, la popularidad es muchísima, y yo aquí te digo, si la popularidad es tanta, aparte de todo el control que tiene, etcétera, es decir, habría elementos incluso para poder especular, para poder conjeturar que si no tuviera tanta popularidad, igual de todos modos hubiera ganado nada más por el puro control que tiene de las instituciones, pero tú acabas de aclarar que tiene mucha popularidad. Entonces yo te pregunto a ti, si tanta popularidad tiene Rafael Correa, algo bueno estará haciendo. Y yo no tengo dudas de que esté haciendo cosas muy buenas. Y en realidad, cuando existe la bonanza y la holgura económica que ha tenido este gobierno, creo que hacer cosas buenas tiene su cierta facilidad. Por ejemplo, el tema de la infraestructura en el país, la infraestructura vial sobre todo,
es un hecho que yo creo que a nadie, ni al más loco opositor, se le ocurriría negar. Las carreteras en el Ecuador están en un nivel que jamás han estado en su historia. En su historia existen esfuerzos muy importantes que estarán dentro de pocos años listos para ser hidroeléctricas y completar y solucionar todos los déficits energéticos que ha sufrido este país. Creo que hay una cierta modernización en el aparato público que es muy importante. Ahora, el problema está a precio de qué. Y ahí es donde vienen las críticas, ¿no? Ahí es donde vienen las críticas que yo siempre he señalado. Existe un cercenamiento de las libertades, políticas, de las libertades de expresión, que yo creo que son fundamentales, si no más importantes que las de infraestructura para el desarrollo de una sociedad y para que una sociedad tenga la confianza necesaria para invertir y para desarrollarse. Claro, porque justamente estabas hablando tú de que la economía está a plenitud. Yo estuve la última vez en Ecuador hace menos de un año y ahí los empresarios me hablaban, me decían, bueno, podremos criticar lo que tú quieras, pero la realidad de las cosas es que los empresarios estamos operando a capacidad, ¿no? Entonces, pero por otro lado me llama la atención que mencionas tú que esta falta de libertades y estos otros elementos frenan la inversión. Y yo te quiero preguntar en qué manera se refleja esto, porque por lo demás pareciera que todo está muy bien económicamente. Sí, yo cuando digo, no me refiero únicamente a la inversión, yo me refiero a que la sociedad se frena en su afán de desarrollo. El Ecuador es un país donde actualmente existe un gran gasto social, existe una inyección de dineros públicos gigantescas. El consumo yo no sé exactamente los índices, pero el consumo ha crecido tanto, a tal punto que la capacidad de producción del Ecuador no es la suficiente y hay una gran cantidad de productos importados. Esto no llega como en el caso venezolano, no llega a ser tan crítico como en el caso venezolano, pero es evidente y por eso existe siempre cierta presión inflacionaria que tal vez, si es menor que en otros países, es alta tomando en cuenta la dolarización, ¿no? Claro. ¿Cómo ves tú? Bueno, primero que nada, déjame te pregunto, de acuerdo a la Constitución de Ecuador, evidentemente Rafael Correa se puede reelegir en esta, pero ¿qué hay de las siguientes? ¿Qué dice la Constitución de Ecuador en este momento? No, la Constitución del Ecuador establece que esta sería la última, solamente establece dos presidencias consecutivas. El problema está en que dadas las condiciones, el perfil político y psicológico de este gobierno, es que nada nos asegura de que la Constitución no sea cambiada al andar. Una vez que el poder político empieza a meter la mano y a cambiar las leyes y a cambiar las reglas del juego, es muy probable que lo vuelvan a hacer. Además hay una cosa, Alberto, este tipo de gobiernos, ¿no? Como el que tenemos acá en Ecuador, como el que hay en Venezuela, son gobiernos a los que les cuesta mucho salir del poder. El control absoluto del poder, el abuso del poder, siempre termina degenerando en corrupción y en ciertas prácticas políticas que hace que quienes detentan el poder luego tengan una gran dificultad de salir. Como no respetaron el imperio de la ley, también tienen miedo de que quien venga después o posiblemente venga después tampoco respeten ese imperio de la ley y terminen haciendo con ellos lo mismo que ellos hicieron con los que están ahora afuera, ¿no? Entonces, si bien la Constitución no permite, yo no descartaría que con el andar y con el tiempo vengan nuevas reformas. Claro. Ahora dime una cosa, perdóname por la pregunta, ¿cuánto dura el próximo periodo? ¿4 o 6 años? 4. 4, bien. ¿Cómo crees que sean los próximos 4 años de Rafael Correa en términos de su gestión? ¿Tú crees que van a ser
parecidos a los pasados 4 o tú crees que vaya a haber cambios importantes? A ver, creo que aquí depende de lo de los campos sobre los que hablemos. Primero, creo que todo depende del precio del petróleo. Este es una economía absolutamente petrolarizada. Es un país donde la economía ha crecido mucho por el precio del petróleo, pero los otros sectores de la producción no han crecido de la misma forma. Entonces, si el petróleo sigue en buen precio, seguiremos teniendo un Estado muy rico, con la capacidad de inyectar mucho dinero a la sociedad y al aparato productivo. Eso por un lado. Por el lado político, yo creo que vamos a tener un gobierno bastante más duro y más drástico con sectores que no se han adherido a su propuesta política y cuya existencia obstaculiza la lógica de gobierno del régimen de Rafael Correa. Básicamente estoy hablando de los medios de comunicación. Hace poquísimos días yo escuchaba una entrevista que le hacían a Rafael Correa y le preguntaban, usted ha dicho que va a radicalizar la revolución en los años, en su próximo mandato, ¿en dónde va a estar esa radicalización? Y él no dudó un instante en decir que básicamente es en regular más a la prensa, ¿no? Incluso puso por ahí un ejemplo bastante estrafalario, dijo, por ejemplo, cuando un diario redacte una nota no podrá hablar de una organización sin decir quién financia la organización, etcétera, etcétera. Ponía también como ejemplo que no se podrá, que en la ley que él quiere imponer, los medios no podrán referirse a juicios que estén en curso, que estén en la función judicial en curso. Entonces yo creo que el tema de las libertades de comunicación van a constituir el área de mayor radicalización de gobierno. Ahora, en el tema económico yo sostengo que los enunciados de socialismo y de izquierda que tienen Correa se quedan un poco más en la palabra que en la realidad, ¿no? Esto es lo que se llama un capitalismo de amigos, el que hay en el Ecuador. Yo no creo que sea un socialismo como se pregona. Claro. Pero dime una cosa, mira, que esta pregunta yo creo que es en realidad para un psicólogo, para un psiquiatra, pero te la voy a preguntar a ti porque yo creo que los periodistas tenemos algo de conocimientos básicos de psicología, simplemente por la labor que hacemos, pero yo siempre me reflexiono acerca de esto y no encuentro la respuesta. Si Rafael Correa es tan efectivamente tan popular, tiene tanto poder popular, pero aparte tiene tanto poder de facto y de hecho, porque lo tiene, ¿por qué le preocupa tanto lo que la prensa pueda o no pueda decir? ¿Me explico? Pues, sí, o sea, en este momento en realidad, Rafael Correa, si la prensa dice cualquier cosa de Rafael Correa con quedarse callado no le pasa absolutamente nada porque es ya muy popular y muy poderoso. ¿Por qué le molesta tanto? Mira, ahí yo concuerdo contigo que esto es un tema de psicólogos. Pueden haber muchísimas razones políticas y yo creo que en eso podemos coincidir de que el modelo político de Rafael Correa no admite o no le conviene existir con medios independientes y críticos. Sí, pero lo que tú dices es muy cierto. Yo creo que existe una obsesión de Rafael Correa con el tema de los medios. Y no se explica de otra forma, porque su estilo, su insistente ataque a los medios llega a tener características casi yo diría caricaturescas, si no fuera porque nosotros somos víctimas, uno y viera esto de lejos, es casi cómico. Dedicó hace 2 años, creo que fue, más de la mitad de su informe a la Nación simplemente a atacar a la prensa. Hace poco estuvo en Argentina en una reunión de la OEA donde fue el único presidente donde hizo una exposición muy dura sobre la prensa, alegando que era necesario hacer algunos cambios en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Entonces, sí, yo creo que existe para explicar el tema de la prensa y otros temas más, la necesidad como de un diagnóstico psicológico, de la elaboración de un perfil psicológico de Rafael Correa. No es cierto, porque vaya, es que quien tendría que temer a lo que la prensa tenga que decir, sea verdad o sea mentira, sería un presidente débil, un presidente que se sabe débil, que sabe que la prensa realmente, diga lo que diga, sea verdad o sea mentira, le puede afectar. Pero yo creo que no hay presidente en este momento en América Latina más fuerte que Rafael Correa y al cual lo que diga la prensa, sea verdad o sea mentira, le puede hacer algún daño en lo más mínimo. Además, Alberto, con una cosa, casi la totalidad de los canales de televisión están con él, con excepción tal vez de dos, pero el gobierno tiene control de una serie de medios de comunicación, entre ellos dos de los canales de televisión más vistos y populares del país, tiene periódico, tiene una serie de radios, tiene una agencia de noticias, tiene portales electrónicos. El monopolio mediático aquí es del gobierno, bajo una fachada algo mentirosa de medios públicos, no es la palabra que se utiliza, pero lo que tiene es un aparato mediático gigantesco. Entonces, también lo que tú dices es cierto, es curioso ver cuán amenazado él se siente por una fuerza que yo no creo que sea tan peligrosa para él. Claro, exactamente, de acuerdo contigo. Oye, Martín, pregunta doble. ¿Qué influencia tiene actualmente Venezuela sobre Ecuador o Hugo Chávez sobre Rafael Correa y cómo va a cambiar la dinámica si es que cambia una vez que, uno, que fallezca Hugo Chávez y dos, si desaparece el chavismo? Sí, mira, la influencia es indudable. No es la misma influencia que pueda tener países como Nicaragua, como Cuba, o como algunos países del Caribe, porque el Ecuador no es un país que haya recibido mucho financiamiento, digamos, de Venezuela. Yo creo que la influencia es una influencia ideológica, es una influencia de alineamiento en la visión frente al mundo. Creo que hay un grado de gran empatía entre Rafael Correa y Hugo Chávez. Yo creo que Ecuador se alineó con Venezuela más que por necesidad, por afinidad. Ecuador no necesita a Venezuela realmente. Incluso las ofertas de financiamiento nunca han llegado, como muchas cosas de Venezuela. Es una afinidad de visión frente al mundo. Es una visión de revancha frente al mundo, al primer mundo, al mundo industrializado, al que se le acusa de todos los males. Esa visión encaja muy bien en la psicología del gobierno ecuatoriano, ¿no? De ver a los poderosos siempre como los malos y los culpables de nuestra desgracia. Y claro, es un discurso que ciertamente es popular y da ciertos réditos electorales. Ahora, ¿qué puede pasar ahora con Venezuela y con Ecuador, particularmente con el tema de Chávez? Yo tengo la sospecha de que Correa tiene la ambición o la aspiración de ser el nuevo líder regional. Pero es una aspiración que tiene un problemita, que no va acompañada de la solvencia económica que tiene Venezuela. Ecuador no podría sostener a Cuba, no podría sostener a Nicaragua, ni a San Vicente o Grenada, no me acuerdo qué otros países dependen tanto de Venezuela. Pero sí creo que Correa tiene esa aspiración. Tiene muchas cosas que le permitirían cumplir ese rol, ¿no? Tiene carisma, tiene discurso, pero tiene esa limitante muy gigantesca que es la limitante económica. Además, no sabemos qué vaya a pasar en Venezuela. Si quienes hereden el poder de Chávez, en el caso de que Chávez ya desaparezca, si esos dirigentes venezolanos estén dispuestos también a poner el billete para que Correa sea el nuevo líder regional.
Claro. Oye, por cierto, tú como colega, como periodista, ¿qué opinión, qué impresión te dio esta última índice de la libertad de prensa de Reporteros Sin Frontera, donde puso a Ecuador bastante arriba en América Latina como un país con mucho más libertad de prensa, por ejemplo, que Colombia y que muchos otros países de la región? Bueno, Alberto, es que las condiciones son muy distintas, ¿no? Aquí la violencia no es una violencia como la de Colombia, donde existen asesinatos contra periodistas y que no exactamente vienen desde el poder, desde el gobierno. Ecuador es un país donde las amenazas a la prensa vienen sobre todo del Estado. Yo diría básicamente del Estado. Y siendo un país donde a pesar de todos los problemas, Alberto, ha sido un país donde ha habido una inmensa libertad, una Bueno, evidentemente tenemos problemas técnicos y distintas. la- Y eso no nos, eso no nos debe aliviar, Alberto. ya, listo. Bueno, vamos a tener que parar la entrevista porque, bueno, se nos acabó el tiempo y aparte, justamente están empezando los problemas técnicos. Martín Payares, te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros y estaremos charlando muy pronto otra vez. Muy bien, Alberto, a tus órdenes. Gracias, mucho éxito. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por habernos acompañado. Le agradezco mucho. Tenga usted muy buen fin de semana. Nos vemos en la próxima y que la pase muy bien. En todo caso, tanto Martín Payares como un servidor hemos sido sujetos de menciones en las emisiones sabatinas de Rafael Correa en algunas ocasiones. Obviamente que cuando Rafael menciona a algún periodista en su programa de los sábados, pues no es en buenos términos. Este ha sido el caso en el mío personal y seguramente también en el de Martín Payares. Habiendo dicho esto y aclarando ya las cosas, ya pues más o menos saber qué se va a esperar. Que yo creo que por lo pronto se va a esperar bastante objetividad. Así representa Martín Payares. Martín Payares es periodista ecuatoriano, viviendo en Ecuador, periodista del diario. Y bueno, pues alguien bastante conocido como un periodista serio, allá en Ecuador. Martín, ¿cómo estás? Muchos saludos. Hola, Alberto, ¿qué tal? Un gusto. No sé si es aclaración, pero sí, yo me considero un periodista crítico de Correa, no me considero un periodista de oposición, porque si fuera de oposición tuviera pretensiones políticas y y de llegar al poder. Es Donde el presidente Rafael Correa está buscando reelegirse. Vamos a hablar de esto. Déjeme le aclaro que mi colega con el que vamos trabajando, un servidor, pues los dos somos, bueno, primero que nada, críticos, en mi caso, críticos de muchas cosas de la presidencia de Rafael Correa, no de todas, es decir, no de todas, y las voy a exponer en la actualidad. Martín Payares, pues no sé si es considerado como totalmente crítico, opositor o qué, pero lo que le quiero decir es que hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de Padilla en América a través de Infobay América y Economía y Finanzas.net. Estarnos acompañando. En esta ocasión vamos a abocarnos a un país en particular, un país que yo quiero mucho, un país que respeto mucho, que voy mucho, bueno, por toda América Latina voy mucho, pero este es el particular. Y usted sabrá que en 2 semanas nada más va a haber nuevas elecciones en Ecuador. simplemente una posición crítica frente a la violación de ciertos preceptos y conceptos que yo creo que son básicos en una sociedad civilizada. Bueno, ahí está, que es lo mismo que yo. Yo por eso aclaré también, igual que yo soy crítico de las cosas que hay que criticarle. Yo creo que Rafael Correa ha hecho bastantes cosas, bastantes positivas. Y bueno, vamos a hablar de eso durante los próximos minutos. Y muchas gracias, antemano, por estar con nosotros, Martín. No, gracias a ti, Alberto. A ver, yo creo que la primera pregunta que te voy a hacer, todas las indicaciones que yo tengo, Martín, y a ver tú qué opinas,